Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar una cajita portamanzanas para eventos infantiles con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a elegir el tamaño y vamos a trabajar con centímetros. Vamos a ingresar una medida de 21 por 29.7 centímetros que equivale a un A4. Crear un diseño y sobre ella vamos a realizar la composición. Para ello nos vamos a elementos, nos vamos al motor de búsqueda y vamos a buscar el término de marco, ver todo y vamos a seleccionar este cuadro que es un cuadro de fragmento, damos clic y nos vamos a la sección de posición para modificar el ancho. Vamos a trabajar con una medida de 7.46 por un alto de 7.46 que equivale a un cuadrado. Vamos a trabajar con zoom esta sección. Arrastramos control C, control V para generar una copia, lo superponemos en la parte superior. Ahora nuevamente control C, control V, generamos una copia y vamos a proceder a modificar el alto a 1.4 centímetros y vamos a arrastrar a la parte inferior. Una vez que está listo nos vamos a elementos, vamos a seleccionar este elemento que es una circunferencia. Y lo que vamos a hacer es superponer en la parte superior. Nos vamos a posición y vamos a modificar el ancho a 2.05 por un alto de 2.05 centímetros que equivale a una circunferencia. Esta es la medida de la circunferencia y ubico justo en el medio de este recuadro. Una vez completada esta sección vamos a iniciar con la personalización. En este caso yo voy a trabajar bajo una temática. Para ello me voy a subir archivo y voy a seleccionar dos bases de fondo de textura y algunas imágenes en PNG referente a la temática. En este caso estoy trabajando la temática Plin Plin en rosa versión mujer. Una vez que se haya cargado todos los elementos, la base de textura simplemente voy a arrastrar y soltar en este cuadro. Nuevamente prosigo la misma acción con la siguiente. Una vez listo, prosigo con esta imagen en PNG. Como ustedes observan, se inserta dentro del recuadro. Para que ello no suceda, previamente voy a proceder a bloquear. Clic derecho y bloquear. Y de este modo voy a superponer la imagen en PNG. Nuevamente esta otra imagen en PNG. Voy a minimizar y superponer en esta sección. Ahora, con respecto a la parte inferior, voy a tomar un color referente a la temática con el cual estoy trabajando. Tomo esta circunferencia y voy a ingresar un color blanco y le voy a agregar un color de contorno. Esta circunferencia es para el palito de la manzana. Una vez listo el proceso de personalización, lo que voy a hacer es ingresar un texto personalizado. En este caso me voy a la sección texto y puedo elegir una de estas fuentes gratuitas. En este caso yo voy a seleccionar esta fuente. En este caso voy a editar lo que es el texto e ingreso el nombre, por ejemplo, de la cumpleañera. Simplemente voy a reducir el tamaño. Ahora voy a agregarle un contorno. Para ello me voy a efectos, selecciono este efecto de contorno. Selecciono el color, en este caso blanco, y le agrego un grosor de 120. Me voy a la parte superior y voy a cambiar el relleno del color, en este caso de acuerdo a la temática que estoy trabajando, un rosa. Ahora control C, control V y edito nuevamente este texto. Y así obtengo el diseño frontal de lo que viene a ser la cajita portamanzanas. Una vez finalizado con este proceso, lo que voy a hacer es voy a desbloquear este fondo, selecciono ambos elementos, lo arrastro a la parte derecha, nuevamente selecciono simplemente todo este cuadro y procedo nuevamente a agruparlos. Control C, control V, arrastro y ubico en este lado y voy a girar a menos 180 grados. Control C, control V de este mismo elemento básicamente viene a ser lo mismo en sentido inverso. En esta no copio la circunferencia puesto que esto va a ser lo que es la base, centro para fines de impresión. A continuación voy a agregarle simplemente un topper adicional. Esto viene a ser una etiqueta circular.
Voy a trabajar con 5 por 5 centímetros. Me voy a subidos, voy a ingresar el mismo fondo con el cual estoy trabajando, voy a agregarle un estilo de borde, en este caso a 5 puntos, y voy a agregarle un color, el mismo color de la temática que estoy trabajando, y agrego una imagen en PNG, lo voy a superponer. Previamente voy a bloquear y superpongo lo que es la imagen en PNG. Y bueno, viene a ser un topper muy simple. Si ustedes quieren añadir de repente lo que es una pitita, le agrego una circunferencia adicional para lo que es la perforación. Control C, Control V de este mismo elemento, y lo que voy a hacer es minimizar. Y bueno, finalmente ya tengo lo que es la portamanzanas. Ahora me voy a archivo, descargar, lo pueden dejar en PNG o simplemente PDF para impresión y clic en descargar. Se va descargando ya mi archivo, que está listo para imprimir, y me va quedando ya de esta forma. Ahora les voy a explicar cómo es el proceso de lo que es el armado, que es básicamente muy sencillo. Aquí tengo ya estos dos diseños, lo que voy a hacer es simplemente unir mediante un pegado. Esto lo coloco por debajo y lo voy a unir como si fuera una sola tira, como se observa. Y voy a realizar un doblez justo en estas líneas punteadas, que viene a ser 3 dobleces, y lo voy a unir finalmente para que quede de esta manera como si fuera una cajita. Lo pego, superpongo esta base y bueno, finalmente me queda de esta forma, y la manzana lo van a colocar por debajo de esta y que el palito salga por esta zona de circunferencia. Y bueno, de esta manera muy sencilla pueden hacer sus cajitas portamanzanas para que su decoración sea mucho más personalizada. Espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo, lo pongan en práctica. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.